Bueno, muchos tienen el Espíritu Santo como una fuerza. Él no es una fuerza. Pero aún así la gente danza y brinca. Porque el hecho de que quizás yo no hable lengua no quiere dejar dicho que yo no tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve a nivel de los coros. Pero si yo agarro y le doy yo mi propia interpretación, Hay problemas. hay problemas. Ahora hay muchos evangélicos que se han quedado anticuados en la escritura. ¿Tú sabías eso? El pueblo está dividido en dos. Está dividido en dos. Tú vas a ver a uno que son los rabacucos. El apóstol Pablo le llevaban los delantares. Oye, no llevaban a los enfermos. Los delantares los llevaban para que él lo tocase y él se lo pusieran allá a los enfermos y se sanaba. Terrible, terrible, terrible. Estamos mal. ¿Cuál es la diferencia? Hay que ver, porque tiene que haber un fallo. Eso es lo que estamos pidiendo mal. Se llamaba Mario Natera, porque hay que decir el nombre completo, para que la gente no crea que es un cuento. Tiene un don o tiene un talento y no es para que lo tenga escondido, es para que lo multiplique. Lo mismo que Dios le reveló a Cornelio de que mandara a buscar a Pedro, se lo reveló a Pedro también allá arriba de una azotea. Mira, van a venir a buscarte. Sí. No duden ni. Sí. ¿Tú me entiendes? Porque hay gente que lo que son es adivinos. Adivino, mi hermano. Pero a veces ese hombre, mi hermano, viene y hace un sacrificio. A veces ni siquiera tiene comida en su casa. Ay, Dios mío. A veces coge un vehículo prestado. A veces, mi hermano, se lleva quizá un hermano para no irse solo en el camino. Combustible, tiempo. Casa alquilada. Casa alquilada. Hijo a veces bebiendo leche. ¿Tú me entiendes? Un pamper. Y ese hombre viene y te bendice. Sí, viene y te bendice ese hombre. Las almas se convierten muchas veces. Y aunque las almas no se conviertan, ese hombre hace un sacrificio sobrenatural. Para después tú venir a decir que Dios te bendiga, mi hermano, Dios te usa. Mi hermano. Un saludo como siempre a cada una de las personas, a cada uno de nuestros seguidores. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Para así empezar, quisiera enviarle un saludo a todas las personas que nos ven a través de este canal, desde los Estados Unidos, desde Cuba, desde Honduras, mi amigo de Panamá, un amigo de TikTok de Panamá. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Buenas tardes, mi hermano Héctor. ¿Cómo te sientes hoy? Querido, estamos bien, gracias al Señor. Héctor, si usted quiere mandar algún saludito para así empezar, porque ya no vamos a presentar con tanta formalidad, tú eres de aquí. Gloria al Señor. Bendecimos las vidas de cada pastor, de cada evangelista que nos vas a ver, no importando el lugar, entendiendo de que somos un solo cuerpo y un solo hombre en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tenemos para hoy, Héctor? Hoy tenemos un tema, mi hermano querido, un tema muy interesante, un tema que se habla poco realmente ya en estos tiempos, pero que todavía Dios ha puesto en el corazón de un pequeño remanente que hablemos, que es el tema, la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Amén. Y yo quiero más o menos remontarme en ese tema, en la lectura del libro de Joel, su capítulo 2, versículo 28. Para que de ahí estemos impartiendo esta pequeña enseñanza que vamos a tener en esta hermosa tarde. Amén. Para bendecir a cada persona que lo vas a ver por los diferentes tipos de redes y que sea una palabra de edificación, una palabra de levantamiento, una palabra que penetre lo más profundo de aquellos que quizá ya sienten que no tienen esperanza, aquellos que quizás que ya sienten que Dios no ha hablado, sino que Dios venga confirmando en esta tarde. Amén. De que todavía hay Espíritu Santo. Amén. Amén. La lectura la vamos a tener en el libro de Joel, su capítulo 2, versículo 28. Y como son palabras de Dios, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, digo yo también. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Padre, no te pedimos que la bendiga, porque ellas ya son benditas desde la fundación del mundo, mi Dios, sino que tú bendiga a cada oyente, mi Dios, a cada persona que nos vas a ver por los diferentes tipos de redes sociales, mi Dios. Señor, que esta palabra que salga en medio nuestro, mi Dios, sea una palabra para edificación, una palabra para levantamiento, una palabra para que aquellos que quizás están buscando una respuesta puedan tenerla a través de este canal, Testimonios y Vivencia RD. Amén. Gloria al Señor. Si escuchan una pequeña bulla, es que alguien está bregando con un asunto por ahí, me parece que en un camión.
Gloria al Señor. Lo primero es, mi hermano querido, que Dios habla a través de un profeta llamado Joel. Muchos le dicen Joel, otros le dicen Joel, gloria al Sí, Señor. sí. Pero el caso es que aquí lo leímos como Joel. Y da una promesa al pueblo de Israel. Ujú. Una promesa de que toda carne, o sea, toda humanidad, tenía y tiene que recibir el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, o sea, que es una promesa que todavía sigue vigente en medio nuestro, mientras seamos humanidad aquí en la tierra. Amén. Pero muchos quizá dirán de que esto fue en la antigüedad, gloria al Señor. Vemos a un Dios que primeramente nos habla de la antigüedad y todavía nos habla en el Nuevo Testamento de la misma promesa. Ujú. O sea, Él da una promesa en este libro de Joel, en el Antiguo Testamento, pero vemos que la promesa se manifiesta principalmente en el Nuevo Testamento. Al ver la situación quizá del pueblo de Israel que estaban atravesando aquellas personas en aquel entonces, Dios decide hablar a través de un hombre, a través de un profeta, gloria al Señor, lleno del Espíritu Santo, también se puede decir en ese entonces, Amén. que era Joel, de que iba a venir una promesa, no solamente para los padres, no solamente para los hijos, no solamente, gloria al Señor, para ciertas personas, sino para toda carne en la Toda humanidad. carne. Pero vemos que cuando hablamos de las promesas del Espíritu Santo, quizá muchos no van a entender lo que es el Espíritu Santo. Ujú. Así como Pablo llegó a una iglesia y le preguntó, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Quizá muchos van a decir, ni siquiera hemos escuchado hablar de Espíritu Santo. Ujú. Y así le dijeron a Pablo, sí. Sí, no, ni siquiera conocemos eso. Ujú. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Así mismo. Pero ellos fueron sinceros, Sí, ¿sabes? claro. Gloria al Señor. Héctor, disculpa que te interrumpa. Hay una, eh, una forma como de interpretar, vamos a decirlo así, o unos tipos de manifestaciones que hay hoy día acerca del Espíritu Santo. No sé, si tú crees que me estoy adelantando, me detiene. Bueno, muchos Que- tienen el Espíritu Santo como una fuerza. Él no Sí. es una fuerza. No es una fuerza, No. porque hay alguna persona que por cualquier cosa, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si tú estás predicando en una iglesia y de repente tú estás predicando una palabra poderosa, pero Amén. tú no estás hablando lengua y tú no estás brincando ni haciendo bulla, la gente dice que tú no tienes a Dios. Pero cuando Elías, vemos que Dios, por ejemplo, en medio de, vino primero creo que fue un fuego, ¿verdad? Ajá. Ahí no estaba Dios, Dios no salió. O sea, Elías entendió que en el momento del apuro que él tenía, entendió que Dios no iba a venir de esa forma. Ajá. Vino un viento recio, ¿verdad? Luego vino un silbo apacible y en el silbo apacible él salió. Ah, ya que Quiere estaba decir que ahí Dios. estaba Dios, pero hay gente que Dios no está en el silbo apacible para ellos. Esa forma de interpretar el Espíritu Santo es que si el predicador hace bulla, si el predicador corre, grita, puede ser que no se entienda lo que él está predicando, pero aún así la gente danza y brinca. Bueno, mi hermano querido, como siempre decimos, yo respeto la decisión y la personalidad de cada quien, como decimos. Pero yo entiendo que si el Espíritu Santo es una persona y es algo ordenado, como dicen, Ujú. se supone que las cosas de Dios tienen que ser entendibles. Sí. Yo entiendo, gloria al Señor, que por eso la Biblia también habla de los frutos del Espíritu Santo, Ujú. que más adelante lo vamos a ver. Pero yo entiendo que el Espíritu Santo se puede manifestar o se puede revelar de diferentes formas. Ujú. No vamos a cuestionar ni vamos a criticar quizá al que hable lengua o no hable lengua. Porque el hecho de que quizá yo no hable lengua no quiere dejar dicho que yo no tengo el Espíritu Santo. Eso entiendo. O sea, eso dice la Escritura. ¿Entiendes? Ujú. El hecho quizá de que, vamos a poner un ejemplo porque estamos nosotros aquí, de que tú brinques y saltes, yo no puedo cuestionar de que tú tampoco no tienes el Espíritu Santo. Ujú. O sea, tú puedes tener el Espíritu Santo, ¿tú me entiendes? Ahora, debemos dar fruto, porque hay unos frutos que son del Espíritu Santo Sí. y hay unos frutos que son de la carne. Ujú. O sea, ahí tú te vas a dar cuenta cuando tú tienes el Espíritu Santo y cuando tú no tienes el Espíritu Santo. O sea, por los frutos. Por los frutos. Por eso fue que en una misma ocasión el mismo Señor, hablando en el libro de Mateo, Ujú. su capítulo 7, versículo 21, dijo, por su fruto lo voy a conocer. ¿Entiendes?
por O sea, su fruto. uno para entrar en contexto, el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, de la Santa Trinidad. Dios, la iglesia fue planificada en la mente de Dios, iniciada por Cristo y actualmente está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Amén. Pero que hay una confusión de la gente con el Espíritu Santo. Incluso en muchas iglesias se convierten muchos miembros y de una vez tú ves que, por ejemplo, no conocen la Escritura, no conocen la palabra ni nada de eso. Pero lo primero que muchos ministros hacen es que tratan de llenarte del Espíritu Santo, sin antes doctrinarte. Si el Espíritu Santo quiere, creo yo, si el Espíritu Santo quiere, o dice la Biblia, si el Espíritu Santo quiere, te puede llenar antes de tiempo, porque depende Amén. del llamado. Pero hay otras personas que obligan como a que tú dances en la carne para tú demostrarle O sea, o hacer tú creer que estás tú tienes el queriendo Espíritu que Santo. hay personas como que quieren manipular el Espíritu Una Santo. manipulación a la gente. A la gente. Eso se ve mucho hoy en día, Ajá. en su mayoría de las iglesias. Fácilmente tú tienes el Espíritu Santo y tú eres un hombre muy usado por Dios y Dios te revela. Y fácilmente a ti no te invitan. No te invitan. No te invitan. ¿Por qué? Porque muchas veces se están dando condiciones en el pueblo, en sentido general. Y el que te invita, sabe que Dios va a revelar, porque tú eres un hombre que te somete y que anda bajo el Espíritu Santo y puedes revelar cosas que Dios quiere traer a esa no quiero congregación. interrumpirte mucho, quería entrar en contexto, pero No, pero es así, mi hermano querido, realmente. sí. Pero ¿qué pasa? Mira, cuando hablamos de una generación que buscaba el Espíritu Santo, por ejemplo, cuando se estaba dando una situación para poder entender, vamos a, por ejemplo, a ir un poquito más hacia abajo, se estaba dando una situación de que el pueblo de Israel estaba en una condición de que ellos creían que Abraham era su Dios. ¿Qué pasa? Dios, sabiendo la condición que estaba el pueblo, decide mandar, Sí. o sea, decide provocar que María, la esposa de José, sea llena del Espíritu Santo y pueda obtener en su vientre a un niño llamado Jesús. O sea, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Pero también vemos a Elizabeth en ese mismo tiempo que también sale embarazada. 6 meses antes, sí. 6 meses antes, ¿verdad? Está bien. Entonces vemos que Juan nace primero que Jesús. Pero era porque había un propósito de parte de Dios. Sí. Este hombre era el que le iba a formar el camino a Jesús. O sea, no era que Juan era mayor que Jesús, sino que él era el que le iba a hacer el camino a Jesús para que Jesús pudiera traer lo que iba a traer a la tierra. Exactamente, sí. Pero se está dando una situación que ya luego Jesús crece, lo comienzan a llevar al templo, comienza a hablar con los escribas y con los fariseos, y ellos al ver la sabiduría que tiene este joven, se asombran. Se asombran, sí. Se asombran y ven como que no es algo normal. O sea, ellos que eran líderes, que eran gente de renombre, terrenalmente hablando, no podían como acercarse a la personalidad y a la sabiduría que tenía este muchacho llamado Jesús. ¿Qué pasa? Jesús sigue creciendo. Jesús sigue creciendo, pero Jesús también viene a la tierra por un tiempo determinado. O sea, un tiempo límite. Según dicen algunos estudiosos, el ministerio de Jesús duró 3 años, 3 años y medio. Está bien, Jesús sabe que se tiene que ir. Sí. Pero Jesús sabe que tiene que preparar a una generación primeramente para que esa generación pueda conocerle y luego pueda ser llena del Espíritu Santo, para que puedan contrarrestar las cosas que van a venir para el mundo donde ellos están. Sí. ¿Qué pasa? Jesús decide escoger 12 hombres. Decide irse, quizás vamos a decirlo así, yo parafraseando, por la orilla del mar. Allá quizá ve a un Pedro, ve a un Tomás, ve a un Lucas, ve a un Mateo, cobrador de impuestos, entre otros. Pero cuando Jesús decide caminar con esta generación, Jesús lo primero que le pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y ellos comenzaron ahí a indagar. Muchos decían, tú eres Elías, muchos decían, tú eres Moisés, o tú eres uno de los profetas. Un profeta. Y nuevamente Jesús le pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Está bien, Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí Pedro le reveló la identidad del Señor.
O sea, Jesús está caminando en la tierra. Porque Dios le dio la revelación a Pedro inmediatamente. Inmediatamente, está bien. Ya ahí también se le delega una función a Pedro, de que Pedro va a ser el pastor de la iglesia primitiva, de que Pedro va a atar, va a desatar y todas esas cosas, ya tú sabes. Gloria a Dios. Y que se le va a dar una llave. Y que la puerta del Hades no va a poder prevalecer contra la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Pedro sigue caminando con Jesús entre los otros discípulos. Si tú te pones a ver, Pedro era uno de los discípulos que más se destacó a nivel del ministerio de Jesús. Pedro fue un hombre que caminó sobre las aguas. Pedro fue un hombre que vio el milagro de la hija de Jairo resucitar. Sí. Pedro fue un hombre que fue también llevado con Jesús al monte de la transfiguración. Exactamente. Pedro fue un hombre también que vio cómo el Señor le dijo al centurión, declara la palabra y tu criado sanará. Pedro vio todas esas cosas. ¿Tú me entiendes? Exacto, Pedro vio a una mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años, que ningún médico o ningún curandero en ese entonces lo había podido sanar. Exactamente. O sea, pero Pedro todavía no tenía el Espíritu Santo. Sí. Pero ¿qué pasa? Llega un momento que cuando Jesús le declara a Pedro lo que él va a hacer, la función que Pedro va a delegar en el pueblo o en la tierra durante el ministerio o durante el tiempo que vas a tener de vida, vemos que inmediatamente cuando Jesús le da la palabra a Pedro, Satanás viene y quiere robarse esa palabra. Quiere robarse la palabra. ¿Tú me entiendes? Pero Pedro todavía no tiene el Espíritu Santo. O sea, estamos hablando de la promesa del Espíritu Santo, pero vemos que ellos lo que tienen es un mandato. Sí. Porque en una ocasión, cuando tú te pones a ver, está el grupo de los 12 y está el grupo de los 70. En una ocasión ellos vinieron, Señor, mira lo que tú nos mandaste a hacer, lo hicimos, los demonios se nos sujetaban, los diablos se nos sujetaban y todas esas cosas. ¿Y qué le dijo el mismo Señor? No se maravillen de esas cosas. Procuren que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Exactamente. O sea, ellos operaron ahí bajo un mandato. Pero también se le había delegado una función a Pedro, principalmente a los discípulos, que cosas mayores que las que Cristo hizo iban a hacer ellos en su nombre. En su nombre. En su nombre, ¿tú me entiendes? Pero no era el tiempo. No era el tiempo. ¿Por qué no era el tiempo? Porque todavía no habían recibido el Espíritu Santo. El caso es que Jesús tuvo que reprender a Pedro, o no a Pedro, lo que estaba detrás de Pedro, que era Satanás, Sí. porque querían tronchar el plan de salvación para la humanidad. Así mismo. Está bien. Pedro luego pudo entender. Pedro también vemos que negó a Jesús 3 veces. También vemos a un Pedro, gloria al Señor, que después que Jesús le dice todo lo que va a pasar, vemos que ellos, luego que pasa el tiempo, decide cada quien volver a su rutina, Volvían a su oficio. a su oficio. Ellos entendían que Jesús no iba a resucitar. Ellos entendían, bueno, ya el maestro vino, murió y ya esto se acabó. Ya quizá no me van a dar, yo parafraseando el mismo lugar que quizás yo tenía en la pesca, ya quizás esa barca yo la vendí también. Y ya no hay nada, ya no hay ministerio, yo voy a volver a mis oficios. Pero vemos que después de la resurrección de Cristo, Cristo se le aparece 40 días y 40 noches. Pero Cristo, sabiendo que había comisionado 12 hombres para que pudieran dirigir al pueblo de Israel en ese entonces, decide hablar con ellos y explicarle la situación por cual él va a ascender a los cielos. Pero ¿qué me gusta de Cristo? Que Cristo le dice, yo no lo voy a dejar solo. Yo voy a enviar a alguien, yo le voy a enviar al Consolador. Y ahí viene una promesa. Vino una promesa. Sí. Y si tú te pones a ver, Cristo le dice que le vas a enviar el Espíritu Santo de verdad, dando a entender que hay un Espíritu Santo que no es de verdad. Hay un falso espíritu. Ahí entonces se puede dar la situación de la cual tú me estabas hablando ahorita, de que quizás muchos sienten a Dios por un lado, o otros lo sienten de una manera, otros lo sienten de otra, otros lo interpretan de otra manera. Pero yo creo que son un solo Espíritu Santo que hay verdadero. Y es el Espíritu de Dios. Sí, porque muchas veces nosotros vemos, por ejemplo, en muchos templos, que se terminan los mensajes, se predica todo, y así sucesivamente. Entonces, a la hora de que alguien toma un coro y empieza a cantarlo, la gente empieza a brincar. De que ahí es que se mete el Espíritu Santo. Ahí se mete el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo espera que el coro, según. El Espíritu Santo se mueve a nivel de los coros. De los coros. O sea, el Espíritu Santo fácilmente en la palabra, él no le gusta la palabra. Él no le gusta la palabra, no le gusta la adoración. Pero cuando tú te pones a ver,
en su palabra dice que Él se mueve en medio de las alabanzas de su En pueblo. medio de las alabanzas. ¿Tú me entiendes? Ujú. A veces, No es con un coro, perdón, no es con un coro el Espíritu Santo no pueda moverse. Él claro, se se mueve. Él se mueve. mueve en los coros, se mueve en el silbo apacible, se mueve como fuego, se mueve como viento. El caso es que incluso hoy en día se está usando la estrategia de traer los mambos, los merengues del mundo a la iglesia, porque entienden que eso es lo que mueve a la gente. Y ya nada de nada, ya nada de pecado. Sí, no, ya no hay pecado. Entonces, si tú, cualquier cosa que tú digas o contrarreste por la palabra, te dicen a ti que tú eres anticuado. Anticuado, así mismo. Se ha perdido la senda antigua en algunos lugares, porque hay hombres de Dios todavía. Claro, hay muchos metidos en hombres los de montes. Dios. Ujú. Entonces, oye lo que pasa. Oye la cualidad de la persona. La iglesia no puede ser tan anticuada ni tan antigua porque los tiempos se han ido modernizando. Correctamente. O sea, ellos también tienen que irse modernizando, según ellos. Ujú. Pero cuando tú te vas al libro de Hebreos, su capítulo 13, versículo 8, dice que Él sigue siendo el mismo. El mismo. O sea, Él no ha cambiado. No. Es inmutable. Es inmutable, Él no cambia. Fíjate Pero- de algo, Héctor. Se va el 2024, viene, o sea, desde el año 1 hacia adelante. Hoy estamos, este es el año 2025. Ujú. La palabra le sigue actualizada. O sea, es prácticamente ya se actualiza sola. Sí, se actualiza solo. Ya no necesita que nadie la actualice, Claro, ni que nadie la interprete. Ahora, Dios te pone una revelación. Dios, por ejemplo, tú lees algo hoy y va a predicar. Dios te dice en la actualidad qué quiere decir Él a través de esa palabra Claro que tú que leíste, sí, o sea, mi el hermano Espíritu querido. Santo. Pero si yo agarro y le doy yo mi propia interpretación, hay problemas. hay problemas. Ahora, hay muchos evangélicos que se han quedado anticuados en la escritura. ¿Tú sabías eso? Claro que Que sí. leen un texto y lo vuelven una doctrina ellos. Yo creo esto. Ellos hacen una doctrina de un texto, ¿tú me entiendes? Ujú. Entonces eso ha traído mucha confusión en el pueblo de Dios. Sí. Por eso es que tú ves que según tú estás mirando y estamos mirando, el pueblo está dividido en dos. Está dividido en dos. Tú vas a ver a uno que son los rabacucos, y no es que estamos en contra de los rabacucos, ¿tú me entiendes? No es que estamos en contra de que quizá usted no se guarde para Dios. Sí. No es que estamos en contra de que quizá Dios la sacó a usted de una prostitución y usted tiene que andar quizá con una falda por aquí. No, no estamos en contra de eso. Pero cuando tú te pones a ver, hay personas a veces que ni siquiera te hablan No te hablan porque tú estás en pecado. porque tú estás en pecado o porque se hacen inmundos cuando te saludan. Ujú. ¿Tú me entiendes? Sin embargo, en los banquetes de Jesús, Héctor, en los banquetes de Jesús, estaba Mateo era un cobrador de impuestos. Sí, Según los trasfondos históricos, el que cobraba impuestos en aquel tiempo tenía la capacidad de sustraer y cobrarle de más al pueblo y quedarse con ese dinero. claro. Estaba Saqueo. Bueno, el caso Cobrador es de que cuando... impuestos, sí, también. Sí. ¿Y quién fue el primero en hacerle un banquete a Jesús? Fue Mateo. Mateo. Busca un santo de esos que te haga un banquete y que te invite a comer. No, mi hermano. Más fácil lo hace un pecador. Un pecador. Hoy está todo el mundo jalando cada quien para su lado. Cada quien pasa. Lamentablemente, ¿tú me entiendes? Pero, ¿qué pasa, manito querido? La diferencia la vamos a ver cuando seamos llenos del Espíritu Santo. Ahí tú vas a ver quién es de Dios y quién no es de Dios. ¿Por qué? Porque el que es de Dios vas a permanecer. Ujú. El que no es de Dios, lamentablemente, no va a permanecer. No permanece. ¿Tú me entiendes? Entonces, como Jesús sabía que se estaba dando una situación, Jesús sabía que ya su tiempo se estaba por acabar en 40 días después que resucitó. Ujú. Jesús dijo, espérate, yo voy a enviarle al Consolador, al Espíritu Santo, el que lo vas a guiar a toda justicia y a toda verdad. Ujú. Ahora, ¿por qué él le dijo a los discípulos, hasta que no sean invertidos, hasta que no sean llenos del Espíritu Santo, no salgan de Jerusalén? Ujú. Porque él sabía que si se movían sin el Espíritu Santo, iban a tener problemas. Y van a tener problemas. O sea, las persecuciones que se estaba dando en el pueblo de Israel, a través de Herodes y de Pilato y esa gente, Ujú. ellos no iban a poder soportar la situación, ¿tú me entiendes? Porque mientras Jesús estaba con ellos no necesitaban tener el Espíritu Santo, No. ¿tú me entiendes? Porque Jesús dijo en una ocasión, ¿puede acaso el esposo ayunar mientras está de boda? No. De luna de miel. No puede. No O puede, sea, ¿tú no me puede entiendes? ayunar mientras el esposo esté con él. Perdón, sí. Entonces, ¿qué pasa, manito querido? Vemos a un Cristo que le hace una promesa a su pueblo. Cuando tú te pones a ver, Jesús le dice que le vas a enviar el Espíritu Santo. Vemos esa promesa que se manifiesta y se le dice en el libro de los Hechos, su capítulo 1, versículo 8, Ujú. que dice, y recibiré poder, El capítulo 2 llegó, sí. Ajá. sí, y recibiré poder Ujú. cuando haya venido sobre mí, Sobre vosotros el Espíritu Santo. sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Verdad? Ujú.
Pero vemos que Cristo no se retarda en cumplir esa promesa, que ya en el capítulo 2 En el capítulo cumplió 2, la promesa. correctamente. ¿Tú me entiendes? Sí. Pero ¿qué pasa? Ya vemos a un Pedro que no solamente se aferró a esa promesa, sino que parece ver que había un Pedro que lo que Cristo le dijo, que cosas mayores que las que Cristo hizo, él iba a hacer también. Ya vemos a un Pedro que, según dice la Biblia, ya se había convertido en el pastor, ¿verdad? De la iglesia primitiva. Sí. Vemos a un Pedro que en el primer mensaje se convierte en 3,000. Vemos a un Pedro que en el segundo mensaje se convierte en 5,000. Y quizás tú dirías, pero yo no lo vi con Jesús. No era que Jesús no podía hacerlo, sino que cosas mayores que las que Jesús le dijo, Pedro iba a hacer en su nombre. ¿Tú me entiendes? Entonces vemos a un Pedro que cuando va pasando por los lugares, le tiraron a los enfermos por ahí para que la sombra, no era la sombra, era el Espíritu Santo, pero con la sombra que Pedro llevaba, para que se sanaran automáticamente. Vemos a un Pedro, cuando tú te pones a ver en la palabra, en el libro de los Hechos, que hay un paralítico que tiene también 40 años en la condición ahí postrado, que lo llevan y lo traen, no se sabe quién. Ahí, que cuando Pedro y Juan van a la oración de la 3, le está esperando para pedirle dinero o limona, para que la gente entienda. Sí. Y gracias a Dios que Pedro y Juan no tenían dinero en ese entonces, que lo que tenían era el poder de Dios, del Espíritu Santo. Y no había dicho, toma una monedita y se acabó. Había seguido en la misma condición. Porque el hombre no estaba esperando un milagro. No. El hombre estaba esperando dinero. Dinero. Hay algo que me asombra también, esto en el capítulo 2, ya que tú lo mencionaste. Es que cuando el descenso del Espíritu Santo, hay algo especial, o sea, que especifica la Biblia y dice que estaban juntos y unánimes. Unánime, es otra cosa. Terrible. Juntos y unánime, ¿tú me entiendes? A veces estamos juntos, pero no estamos unánimes. No estamos unánimes. Y a veces estamos unánimes, pero no estamos juntos. No hay una coinonía. No. Entonces hay gente que dice que como Dios hacía los milagros a través de la iglesia primitiva, Dios lo puede hacer en este entonces, ¿verdad? Dios lo puede hacer. Pero ¿por qué no están sucediendo esos milagros? Lo primero es que la iglesia primitiva... Buena pregunta esto. Oíste, Mirándole la ¿por cámara. qué no están sucediendo esos milagros hoy en día? Esa es la pregunta que quizás muchos se hacen. Sí. Esa es la pregunta que quizás muchos pastores dirían, pero ¿por qué está diciendo eso? ¿Tú me entiendes? Lo que pasa es que hay mucha gente que se han conformado, mi hermano, con los panes y los peces. Lamentablemente. Lo primero es que la iglesia primitiva tenía todas las cosas en común. La iglesia primitiva no tenía necesidad de nada. Exacto. Porque estaban en favor con el mismo pueblo. O sea, si yo tenía algo y tú como mi hermano lo necesitabas, yo no te ponía cara, ni te decía, mira, te lo voy a negar, o tienes que devolvérmelo. No, no, no. Compartíamos el pan del día a día. Lo compartíamos, claro, eso es así, lo compartíamos. Lo compartíamos. Por eso era que la iglesia primitiva crecía. Por eso era que la iglesia primitiva vivía de gloria en gloria, de milagro en milagro. Oye, la iglesia primitiva llegó a experimentar una gloria tan grande que al mismo Pablo, cuando tú te pones a ver también la historia de Pablo, dice que le llevaban los delantares. Oye, a Pablo, que no solamente Pedro vio esa gloria, también el apóstol Pablo le llevaban los delantares. Oye, no llevaban a los enfermos, los delantares los llevaban para que él lo tocase y él se lo pusieran allá a los enfermos y se sanaban. Terrible, terrible, terrible. Entonces hay mucha gente que hablan, hay buenos predicadores que cuando están predicando te hablan muy bien de la iglesia primitiva. Te hablan bien, oye, te la pintan, ya tú sabes. Óyeme, te pintan la iglesia primitiva, es como si fuese que ellos vivieron esa época. Sí. Pero a la hora de poner en práctica esa cosa y esas obras que hacía la iglesia primitiva, hasta ahí ellos no llegan. No, quedamos lejos de la iglesia primitiva. 20 kilómetros quedan a eso. Oye, para que tú veas cómo es la iglesia primitiva, porque hoy en día muchas veces nosotros oramos mal. ¿Tú sabes por qué oramos mal? Porque la iglesia primitiva se estaba dando una situación y era que tenía una persecución a través de Herodes y de Pilato. ¿Y tú sabes lo que hizo esta iglesia primitiva? Adivina qué hizo esta iglesia primitiva. No se va a adivinar, pero adivina qué hizo esta iglesia primitiva. ¿Qué hizo? Pidió confianza y valor. Ay. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 23 hasta el 37. Confianza y valor. Confianza y valor. ¿Y qué hizo el Señor?
lo llenó del Espíritu Santo. Le dio valor, le dio confianza y valor ahí mismo. Confianza y valor, mi hermano. Le dio de más, porque el Espíritu Santo lo tiene todo. Todo. El poder. El poder, la autoridad, todo. Entonces a veces nos cansamos de orar, nos cansamos de pedir y pedimos mal. Es por eso que la Biblia dice en el libro de Santiago que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Ahora, ¿por qué no estamos recibiendo? ¿Porque estamos pidiendo mal o porque estamos mal? ¿Cuál es la diferencia? Hay que ver, porque tiene que haber un fallo. Yo creo que estamos pidiendo mal. Si el mismo Señor en el mismo libro de Jeremías, su capítulo 33, verso 3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué nosotros estamos clamando pero no estamos viendo nada? Explícate. Esa es la pregunta que yo muchas veces ese punto, explícatelo ayer. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué no estamos recibiendo nada? ¿Por qué no estamos recibiendo nada? ¿Por qué no estamos viendo los resultados? ¿Por qué no estamos viendo la promesa de parte de Dios? ¿Por qué muchas veces tenemos a un Dios que decimos como que se tarda para responder? Hay gente que danzan en el espíritu, hay gente que danzan y tú crees que en el espíritu y no están danzando. Mira, yo vi un pastor una vez, ese pastor murió, se llamaba Mario Natera, porque hay que decirle el nombre completo, para que la gente no crea que es un cuento. Y yo fui a una iglesia porque con ese pastor Héctor fue que yo aprendí a la obra misionera, se lo agradezco muchísimo. Y todos los sábados yo me iba con él para un campo llamado Trinidad, Copé, Trinidad, todos esos sitios, lo andaba con él. Y ese pastor, un día en una iglesia, había una señora danzando. Y cuando la mujer empezó a danzar, yo veo que el pastor sale, comienza a ministrar, pero él va hacia donde ella directamente y le pone la mano en la cabeza. Cuando le puso la mano en la cabeza, la mujer agarró la mano de él para quitársela de golpe y él le puso la mano. Entonces, mi pregunta es, ¿qué había ahí? Un espíritu de confusión. La mujer pataleó porque pensábamos que era que estaba llena del Espíritu Santo. Pero si tú estás llena del Espíritu Santo y un hombre de Dios te pone la mano, no es posible que tú des una manifestación rara. No, no se puede. Y pataleé. Pero ¿por qué él se dio cuenta que ella estaba en esa condición? Tenía el Espíritu Santo. Tenía el Espíritu Santo. Él tenía el Espíritu Santo. ¿Tú me entiendes? Como tú decías, de verdad. De verdad. Hoy en día, fácilmente tú ves a personas, por ejemplo, a veces vamos a actividades, y yo soy testigo de eso, que yo he visto personas danzando y hablando en lengua, y al otro día lo veo descarriado y digo, ¿qué Espíritu Santo era? Sí, o sea, ¿qué Espíritu Santo era? ¿Qué Espíritu Santo era? Porque no eres de Dios. Entonces, ¿tú me entiendes? Están llenos de Dios, pero al otro día no saludan. ¿Tú me entiendes? A su vecino. Entonces, no saludan a su hermano. Hay mucha confusión en el pueblo del Señor, mucha confusión. Por eso que más que todo debemos llenarnos del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad, al que nos va a guiar, como dice Jesús, a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu Santo es el que vas a entregar la iglesia. ¿Tú me entiendes? El Espíritu Santo es el que nos vas a entregar el día de la redención. O sea que si usted no tiene el Espíritu Santo, que si usted no tiene los frutos del Espíritu Santo, que si usted no manifiesta esos frutos, que es el amor, que es la paz, y entre otros, usted no va a subir para el cielo. Bondad, benignidad. Todos esos frutos, ¿tú me entiendes? Si usted no lo manifiesta, usted no va a ir con el Señor. Hay gente que está lleno de rencor. Sí. Hay gente que quizás se van a poner guapata porque nosotros estamos transmitiendo aquí. ¿Serio? Sí, sí. Porque muchas veces creen que buscando cámara, buscando like. Y alguien tiene que levantarse a decir la situación que se está dando en el pueblo del Señor. Sí. Pero ¿cómo lo hacemos? Buscando la dirección del Señor y llenándonos cada día más de su Espíritu Santo. Sí mismo. El Espíritu Santo no es brincar y saltar. El Espíritu Santo no es agarrar y muchas veces reprender al hermano porque quiero reprenderlo. El Espíritu Santo no es agarrar y romper una silla, no. El Espíritu Santo es una persona y dice que él se contrita. Así mismo. Él se ofende cuando lo ofenden. Él se siente mal cuando muchas veces aparentamos unas cosas que no son delante de él. Así es. Pero la gente no quiere entender eso. No quiere entender eso. Tú, hombre, déjame darle un consejo a alguien. No tengo nombre porque no voy a decir el Espíritu me reveló. Pero tú, hombre, o tu mujer, donde quiera que tú estés, hay gente consagrada a esto. Sí, hay gente consagrada. Claro que sí. Cualquier sacrificio que tú estés haciendo para Dios, esos hombres de Dios que van a los montes a orar, esas mujeres de Dios que se trancan en su habitación a orar, tu oración, tu consagración no será en vano. Llénate del Espíritu Santo, porque hay escasez de hombres y de mujeres llenos de Dios
en este tiempo. Hay escasez, hay escasez. Los generales de Dios han desaparecido, pero hay pocos hombres que se han Gloria a levantado. Dios. Creo que fue que murió David Joshua, murió el siervo de Dios, Gigi Ávila también. Pero Sí, tú no has sí, visto un sí, hombre mi que quiera hermano. sacrificarse. Esto es como tú decías ahorita. La gente, hay mucha gente que le gusta la cámara. Nosotros estamos Claro aquí que sí. transmitiendo una palabra para bendecir. Para bendecir a otro. Pero hay otros que lo que hacen es que crean una controversia para que su canal de YouTube suba y moneticen de una vez. Nosotros tenemos una congregación, nosotros tenemos pastores, nosotros tenemos líderes. O sea, dándote a entender que nosotros no andamos como chivos sin ley. Exacto. O sea, nos dirigimos bajo los principios. Bendito sea el Señor. Héctor, hay una pregunta que yo te quería hacer. ¿Cómo es posible que una iglesia, que un pastor levante y esa iglesia tenga 20 años con 20 miembros o con menos? Si dice la Biblia que como leíste aquí en el libro, dice la Biblia que en el libro de los Hechos, y habla también la iglesia, habla también el libro de Corintios, y la Biblia dice que Dios añadía día a día a lo que han de los ser que habían salvos. de ser salvos. Sí. Entonces, si una iglesia tiene 20 años con 20 miembros, ¿está bajo maldición esa iglesia? Bueno, manito, yo no te voy a decir que está bajo maldición, pero yo creo que si el Señor nos llamó a expandernos, a crecer, debemos revisarnos también, ¿tú me entiendes? Porque que yo no me puedo sentir, por ejemplo, si yo voy por gracia, lo que por gracia yo he recibido, yo me voy a dar un alma para Cristo. Si tú vas por gracia, lo que por gracia tú has recibido, tú te vas a dar un alma para Cristo. Así es. Y si habemos 20, ¿cuánto vamos a hacer? Exacto. Vamos a ser 40. Vamos a ser 40 porque cada uno ganó uno. Pero oye, que se está dando hoy en día realmente, que nos hemos conformado a este sistema religioso, porque es un sistema religioso. Bueno, ya lo que estamos aquí somos salvos, por gracia somos salvos. No, Dios ha delegado un don en ti, Dios ha puesto un ministerio en ti. O sea, ¿qué tú estás haciendo con ese don? Cuando tú te vas al libro de Mateo, su capítulo 25, versículo 14, habla de una parábola ahí, del Señor, del siervo que se va de esta tierra, vamos a decirlo así, se va por un tiempo. Dice que a uno dio un talento. un talento, a otro dio 2, y a otro dio 5. 5, ¿verdad? Ok. La Biblia dice que el que tenía 5 Lo multiplicó. lo multiplicó, ¿verdad? Oye, no lo conocía, No lo conocía. lo multiplicó. Sí. El que tenía 2 Multiplicó. y el que tenía 1, Lo enterró. ¿y qué pasó ahí? Bueno, Pero él dijo que lo conocía, el que tenía 1. exacto. Yo te conozco que eres hombre severo. Pero si tú me conoces, ¿por qué no lo multiplicaste? Porque no lo multiplicaste. Porque el que tenía 5 no me conocía, No lo conocía. sin el que embargo, tenía 2 no me conoció. conocía. Dando a entender, mi hermano, que todo el que está aquí tiene un don o tiene un talento, y no es para que lo tenga escondido, es para que lo multiplique. Yo creo que Dios está hablando mucho. Sí, es para que lo multiplique. Y hay gente en estos tiempos que tienen los talentos escondidos, ¿tú me entiendes? Los tienen enterrados. Gente que Dios usaba y que todavía Dios quiere usar. Sí. Y se han quedado rezagados, lamentablemente, hermanito querido, se han quedado rezagados. Se han conformado bajo este sistema religioso. Bueno, yo me gané 2 almas, ya está bien. No, Sí. Dios no te llamó a ganarte 2 almas. Dios te llamó a que tú puedas conquistar a la multitud si es posible, ¿tú me entiendes? Exactamente. Pedro humanamente pudiera decir, bueno, me voy a ganar 5 o 6. Pedro no se limitó. Pedro dijo, todo aquel que quiera ser salvo que venga. Y a última hora dijo, crucifíquenme con la cabeza ¿Tú me entiendes? para abajo, porque es hasta lo último que hay que darle. Claro, mi hermano. El buen soldado dicen que muere sobre su propia espada. Sí. No es que estoy mandando a nadie. Porque oye lo que pasa, mi hermano querido. A veces Dios tiene que enseñarnos muchas cosas. Y lo primero es que Dios no hace acepción de personas. Exactamente. La Biblia habla de un hombre llamado Cornelio. Un hombre que no era cristiano, pero era temeroso de Dios. Y dice que Dios escuchó la oración de este hombre y que la limosna llegó también. O sea que Su ofrenda llegó. su ofrenda llegó. Esa se tomó como una ofrenda. Sí. Entonces Dios le habla a este hombre a través de un ángel y le dice que mande a buscar a Pedro. O sea, ¿por qué dicen que manden a buscar a Pedro? Porque Pedro ya era el pastor
el hombre que tenía el Espíritu Santo para que lo que Pedro tenía le diera a aquel que no tenía. Lo primero es, mira, Dios tuvo que hacer muchas cosas con Pedro. Dios tuvo que hacer muchas cosas con Pedro. 3 años o 3 años y medio, mira, Pedro andaba con la espada ahí. andaba con la última espada. hora dice, maestro, atacamos la espada. Antes de que Cristo conteste, mochó una oreja. Mochó una oreja, mi hermano. Entonces hable ahora. Entonces, mira, el mismo Señor le dio mucho ejemplo a Pedro. ¿Oíste? Pedro, mira, yo tengo que lavarle los pies. No, a mí tú no me vas a lavar los pies. No, a mí no. ¿Y qué Jesús hizo? Es fácil. No te lo lavo, pero no tendrá parte conmigo allá arriba. Ay. No me lave los pies solamente, lávame el cuerpo entero. Báñame entero. Báñame. Hay gente que hay que bañarlo, mi hermano. Lamentablemente, hay gente que hay que bañarlo. Sí. Mire, y cuando este hombre llega, que estaba recibiendo una revelación, oye, como es Dios, porque Dios no hace la cosa a lo loco. Ahí tú tienes que ver el que tiene el Espíritu Santo y el que no tiene el Espíritu Santo. Lo mismo que Dios le reveló a Cornelio de que mandara a buscar a Pedro, se lo reveló a Pedro también allá arriba de una azotea. Mira, van a venir a buscarte. Sí. No duden ni. Sí. ¿Tú me entiendes? Porque hay gente que lo que son es adivinos. Adivino, mi hermano, gente que andan buscando información. Exacto. No, que Dios me revela. Mucha información, mucha adivinando. Incluso adivinan nombres, ahí donde hay una multitud de 3.000 gente. María. Hay una María, y señores, vamos a ser sinceros, ¿tú me entiendes? Juan, eso aparece. La gente, eso es común. Jesús, eso también. Y no es que no estamos diciendo que no hay hombre de Dios, hay hombres de Dios que te llaman por tu nombre y apellido y todo. Exacto. Pero ya lo estamos usando como algo normal. Un cliché. Esas son gente que son como que dan asalto, como cuando el ladrón va a atracar. Oye, Da un asalto, como dice. yo en lo personal, para pedir ofrenda. sí, yo en lo personal yo me cuido de eso. Esto, nosotros, por ejemplo, mi hermano, vamos, por ejemplo, se nos acabó el tiempo, pero hay un tema que yo quiero que nosotros vengamos a debatir, aquí, quiero que vengamos a debatir ese tema, con relación a la ofrenda del predicador. Gloria al Señor, sí. La ofrenda del predicador. Esa gente, por ejemplo, que piden ofrenda, pastores que no dan ofrenda. Ay, santo. No, porque yo quiero esto. El obrero dice en la Biblia que digno de su salario. Ah, bueno, ya por lo menos. No es que estamos pidiendo ofrenda, claro se está, porque Señor, hay que hablarle claro a la gente, porque la gente, como dice mi hermano Freddy, siempre agarran el tinzón por el lado prendido. No lo agarres por ahí que te va a quemar. Te va a quemar. Entonces, que te abrazan y te dicen, Dios te siga usando. ¿Tú me entiendes? Mi hermano, a veces ese hombre, ese no es el tema, pero a veces ese hombre, mi hermano, viene y hace un sacrificio, a veces ni siquiera tiene comida en su casa. Ay, Dios mío. A veces coge un vehículo prestado. A veces, mi hermano, se lleva quizá un hermano para no irse solo en el camino. Combustible, tiempo, casa alquilada, hijos a veces bebiendo leche, ¿tú me entiendes? Pamper. Y ese hombre viene y te bendice. Sí, viene y te bendice ese hombre. Las almas se convierten muchas veces. Y aunque las almas no se conviertan, ese hombre hace un sacrificio sobrenatural para después tú venir a decir que Dios te bendiga, mi hermano, Dios te usa. Mi hermano. Hay que hacer como Luis Urbay. Luis Urbay una vez se trancó a orar, él tenía que ir a predicar. Y él no tenía el pasaje y se encerró a orar. Y le dijo, Señor, hasta que tú no me mandes el pasaje, no voy a salir de aquí. ¿Tú me entiendes? Hay gente que no tiene, hermanito. Y alguien vino y le entró, creo que fueron 5 pesos en papeleta por debajo de la puerta. Bueno, esto, muchas bendiciones. Amén, mi hermano querido, y gracias una vez más.